Mi nombre es Roberto Esperanza Morales. Tengo 72 años y durante las últimas 4 décadas he vivido en la misma casa de la colonia Roma Norte, en la Ciudad de México. Esta casa, que construí junto con mi difunta esposa Carmen en 1975, ha sido testigo de bodas, bautizos, graduaciones y celebraciones familiares innumerables. Jamás pensé que llegaría el día en que mi propia nuera me prohibiría poner un pie en una fiesta que se celebraría precisamente en esta casa, la casa que yo le heredé a mi hijo. Pero ese día llegó, y lo que pasó esa noche cambió para siempre la dinámica de nuestra familia de una manera que ninguno de nosotros pudo haber imaginado. Esta es mi historia, contada desde mi perspectiva, porque creo firmemente que cuando alguien te lastima profundamente, tienes el derecho de contar tu versión de los hechos. Todo comenzó hace 3 años, cuando mi hijo Alejandro, mi único hijo, llegó a casa con la noticia de que se había enamorado. Alex, como le decimos en familia, tenía 32 años en ese momento y había tenido algunas relaciones serias antes, pero nunca había llevado a ninguna mujer a casa para presentármela formalmente. Así que cuando me dijo que quería que conociera a alguien especial, mi corazón se llenó de emoción y esperanza. «Papá», me dijo ese sábado por la tarde mientras tomábamos café en la cocina, «quiero presentarte a Patricia. Es muy importante para mí». La forma en que lo dijo, con esa sonrisa tímida que había tenido desde niño cuando algo realmente le importaba, me hizo saber inmediatamente que esta mujer era diferente. Patricia Fernández llegó a mi casa al domingo siguiente vestida impecablemente, con un vestido azul marino que resaltaba sus ojos claros y llevando un ramo de flores caras que probablemente había costado más de lo que yo gastaba en comida en una semana. Era hermosa, eso no podía negarlo. Tenía 28 años, cabello rubio natural, algo raro en nuestras familias mexicanas tradicionales, y una manera de hablar que inmediatamente revelaba una educación privilegiada. «Mucho gusto, señor Morales», me dijo con una sonrisa perfecta que parecía haber sido practicada frente al espejo. «Alex me ha contado tanto sobre usted. Esta casa es realmente hermosa». Durante esa primera comida, Patricia fue encantadora. Elogió mi cocina, preguntó sobre nuestras tradiciones familiares y escuchó atentamente cuando le conté historias sobre la infancia de Alejandro. Pero había algo en sus ojos, una frialdad calculadora que no coincidía con la calidez de sus palabras. Era como si estuviera evaluando cada objeto en mi casa, cada palabra que salía de mi boca, cada detalle de nuestras vidas. «Su casa tiene tanto carácter», comentó mientras observaba las fotografías familiares en la sala. «Debe valer mucho dinero, especialmente en esta zona tan exclusiva de la Roma Norte». Fue una observación extraña para una primera visita, pero decidí ignorar la incomodidad que me causó. Quizás era simplemente curiosidad, me dije a mí mismo. Después de todo, no todos los días uno conoce a la posible futura esposa de su hijo. Durante los meses siguientes, la relación entre Alex y Patricia se intensificó rápidamente. Él estaba completamente enamorado, hablaba de ella constantemente, y comenzó a traerla a casa cada vez más frecuentemente. Patricia siempre era cortés conmigo, pero gradualmente noté que sus visitas incluían comentarios sutiles sobre cómo la casa podría ser modernizada, o cómo ciertos muebles antiguos estaban pasados de moda. «Señor Morales», me dijo una tarde mientras observaba la biblioteca que Carmen y yo habíamos construido a lo largo de 40 años de matrimonio. «Estos libros viejos ocupan mucho espacio. Imagínese cuánto más amplia se vería esta sala con muebles contemporáneos y una televisión de pantalla grande». Sus palabras me dolieron profundamente. Esos libros no eran simplemente objetos decorativos. Eran recuerdos de mi vida con Carmen,
de las noches que pasábamos leyendo juntos, de las discusiones filosóficas que teníamos sobre literatura e historia. Cada libro tenía una historia, una memoria asociada. Pero cuando intenté explicarle esto a Patricia, ella simplemente sonrió y dijo que entendía, aunque era obvio que no era así. A medida que pasaron los meses, comencé a notar cambios sutiles en el comportamiento de Alejandro. Comenzó a visitarme menos frecuentemente, y cuando lo hacía, Patricia siempre lo acompañaba. Nuestras conversaciones padre-hijo, que siempre habían sido abiertas y honestas, se volvieron más formales y superficiales. Era como si Patricia fuera un filtro entre nosotros, siempre presente, siempre vigilando. Entonces llegó el día en que Alejandro me anunció que se casarían. Estaba emocionado por él, por supuesto, pero también tenía una sensación de pérdida que no podía explicar completamente. Mi único hijo, mi compañero desde la muerte de Carmen hace 5 años, estaba comenzando una nueva vida, y yo me sentía cada vez más como un espectador en lugar de un participante. La boda se celebró en el jardín de mi casa, como es tradicional en nuestra familia. Patricia había querido un evento más grande y elegante en un hotel de lujo, pero Alejandro había insistido en seguir nuestras tradiciones familiares. Durante la ceremonia, mientras veía a mi hijo prometerse amor eterno a esta mujer que apenas conocía, no pude evitar sentir una mezcla de alegría y aprensión. Patricia se veía radiante en su vestido de novia y Alejandro no podía apartar los ojos de ella. Pero durante el intercambio de votos, cuando Patricia prometió amar y respetar a su nueva familia, me miró directamente a los ojos con una expresión que me heló la sangre. No había calidez en esa mirada, solo una frialdad calculadora que me hizo entender que para ella yo era un obstáculo que tendría que ser removido eventualmente. Después de la luna de miel en Europa, los recién casados regresaron a México con noticias que cambiarían mi vida para siempre. Patricia estaba embarazada. La noticia me llenó de alegría genuina. Iba a ser abuelo, algo que Carmen y yo habíamos soñado durante años. Pero mi entusiasmo fue templado rápidamente por la siguiente revelación de Patricia. «Señor Morales», me dijo, con esa sonrisa perfecta que ya había aprendido a desconfiar, «Alex y yo hemos estado hablando sobre nuestro futuro, especialmente ahora que viene el bebé. Creemos que sería mejor que usted considerara mudarse a un lugar más pequeño, algo más apropiado para una persona de su edad». Me quedé sin palabras. Esta era mi casa. La casa que había construido con mis propias manos y las de mi difunta esposa. Cada ladrillo, cada ventana, cada rincón contenía 40 años de memorias y amor. Y ahora esta mujer, que había conocido a mi familia apenas un año antes, me estaba sugiriendo que me fuera. «Patricia», le dije tratando de mantener la calma, «esta casa ha sido el hogar de nuestra familia durante décadas. Hay espacio suficiente para todos nosotros. No hay necesidad de que me mude». «Pero piénselo», continuó ella, sin inmutarse por mi respuesta. «Usted está envejeciendo y las escaleras se volverán más difíciles con el tiempo. Además, Alex y yo necesitaremos privacidad para criar a nuestro hijo. No sería justo para el bebé tener que crecer en una casa llena de cosas viejas». La forma en que dijo cosas viejas me hizo entender que no se refería solo a los muebles y las fotografías. Se refería a mí. Alejandro había permanecido en silencio durante esta conversación, pero cuando me volteé hacia él buscando apoyo, vi algo en sus ojos que me rompió el corazón. Mi hijo, el niño que había criado con tanto amor y dedicación, estaba de acuerdo con su esposa. «Papá», dijo finalmente, sin poder mirarme directamente a los ojos, «Patricia tiene razón. Quizás sería mejor para todos si encontráramos un lugar más cómodo para ti.
Hay residencias muy bonitas para personas de tu edad, lugares donde podrías hacer amigos y tener actividades. Residencias para personas de mi edad. Así era como mi propio hijo se refería ahora a los asilos de ancianos. En ese momento sentí como si me hubieran dado una puñalada en el corazón. El hijo que había sacrificado todo para educar, que había consolado cuando tenía pesadillas, que había enseñado a andar en bicicleta y a conducir un automóvil, ahora me estaba pidiendo que me fuera de mi propia casa para hacer espacio para su nueva vida. Pero si pensé que eso era lo peor que podía pasar, estaba muy equivocado. Los meses siguientes fueron una batalla constante. Patricia comenzó a hacer cambios en la casa sin consultarme, moviendo muebles, redecorando habitaciones y eliminando fotografías familiares que había colgado durante décadas. Cuando protesté, Alejandro siempre tomaba su lado, diciendo que necesitaba apoyar a su esposa y que yo tenía que adaptarme a los cambios. La tensión en la casa se volvió casi insoportable. Patricia comenzó a tratarme como si fuera un invitado no deseado en mi propia casa, ignorándome durante las comidas y hablando de mí en tercera persona cuando yo estaba presente. «Dile a tu papá que necesitamos la sala esta noche para recibir invitados», le decía a Alejandro, como si yo no estuviera sentado a 2 metros de distancia. Cuando nació mi nieto, Sebastián, pensé que las cosas mejorarían. ¡Qué equivocado estaba! Patricia se volvió extremadamente posesiva con el bebé. No me permitía cargarlo sin su supervisión y constantemente cuestionaba mis métodos cuando trataba de ayudar. «Señor Morales, esa no es la forma correcta de cambiar un pañal», me regañaba, como si yo no hubiera criado a un hijo propio. «Las cosas han cambiado mucho desde que usted era padre». La gota que derramó el vaso llegó 6 meses después del nacimiento de Sebastián. Patricia había decidido organizar una gran fiesta para celebrar el primer día de las madres que pasaría como madre. Había invitado a toda su familia, a sus amigas del trabajo y a varias parejas jóvenes del vecindario. Durante semanas se dedicó a planificar cada detalle del evento: el menú, la decoración, la música, todo. Una semana antes de la fiesta, mientras estaba en la cocina preparando mi desayuno, Patricia entró con una expresión que no había visto antes. No era su sonrisa falsa habitual, sino algo más directo y cruel. «Señor Morales», me dijo sin preámbulos, «necesito hablar con usted sobre la fiesta del próximo sábado». «Por supuesto», le respondí, esperando que me pidiera ayuda con algún aspecto de la preparación. «No va a poder estar aquí durante la fiesta», me dijo directamente. Me quedé mirándola, seguro de que había escuchado mal. «¿Perdón?» «La fiesta es para gente joven, para mis amigos y mi familia. Su presencia sería incómoda. Sería mejor que hiciera planes para pasar la noche en otro lugar». No podía creer lo que estaba escuchando. Esta mujer me estaba prohibiendo estar en mi propia casa durante una fiesta que se celebraría en mi propio jardín. «Patricia», le dije, tratando de mantener la compostura, «esta es mi casa, no puedes prohibirme estar aquí». «En realidad», me respondió con esa sonrisa fría que había perfeccionado, «técnicamente, Alex es el propietario ahora, y él está de acuerdo conmigo». Fue entonces cuando me di cuenta de lo que había pasado. Sin mi conocimiento, Alejandro había transferido la propiedad de la casa a su nombre. Probablemente Patricia lo había convencido de que era lo mejor para efectos fiscales o alguna otra excusa legal que yo no entendía. Esa noche, cuando Alejandro llegó del trabajo, le pregunté directamente sobre lo que Patricia me había dicho. «Papá», me dijo, evitando nuevamente mi mirada, «Patricia solo quiere que la fiesta sea perfecta. Es su primer día de las madres y quiere celebrarlo con gente de su edad. No es personal». «¿No es personal?», le grité, perdiendo finalmente la compostura que había mantenido durante meses.
Es mi casa, Alejandro, la casa donde naciste, donde creciste, donde tu madre murió. ¿Y ahora tu esposa puede decidir si puedo estar aquí o no? Ya no es solo tu casa, papá, me respondió con una frialdad que nunca había escuchado en su voz. Es nuestro hogar ahora, de Patricia, mío y de Sebastián. Y a veces, para que las cosas funcionen, todos tenemos que hacer sacrificios. Sacrificios. Así era como mi hijo veía mi expulsión de mi propia casa. Esa fue la conversación que me quebró completamente. Desde la muerte de Carmen 5 años atrás, Alejandro había sido mi única familia real, mi única conexión con la vida. Y ahora, por una mujer que había conocido apenas 2 años antes, estaba dispuesto a echarme de la casa que habíamos construido juntos como familia. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto en mi habitación, mirando las fotografías de Carmen que tenía en mi mesa de noche, preguntándome qué habría hecho ella en esta situación. Carmen siempre había sido la diplomática de la familia, la que sabía cómo manejar los conflictos con gracia y sabiduría, pero Carmen ya no estaba y yo tenía que enfrentar esta batalla solo. Al día siguiente decidí que no me iría de mi casa durante la fiesta. Esta era una cuestión de principios. Había trabajado toda mi vida para construir este hogar. Había criado a mi hijo aquí. Había cuidado a mi esposa moribunda en esta casa. No iba a permitir que una mujer que había llegado a nuestras vidas hace apenas 2 años me expulsara como si fuera un intruso. Durante los días siguientes, la tensión en la casa se volvió tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Patricia me ignoraba completamente. Ni siquiera me saludaba cuando nos cruzábamos en los pasillos. Alejandro trataba de mantener la paz evitándome la mayor parte del tiempo, saliendo temprano al trabajo y regresando tarde en la noche. Pero yo tenía mis propios planes. Durante los últimos 5 años, desde la muerte de Carmen, había desarrollado una rutina de caminar por el barrio todas las mañanas temprano. Durante estas caminatas, había conocido a muchos de nuestros vecinos, especialmente a otros viudos y viudas que, como yo, habían vivido en la zona durante décadas. Éramos una comunidad pequeña, pero unida, y todos nos conocíamos las historias de los demás. Una de mis amigas más cercanas era Esperanza Ruiz, una viuda de 75 años que vivía 2 casas más abajo. Esperanza había conocido a Carmen desde que éramos recién casados y había sido una de las pocas personas que realmente entendía lo difícil que había sido para mí adaptarme a la vida después de la muerte de mi esposa. El jueves antes de la fiesta, decidí contarle a Esperanza lo que estaba pasando en mi casa. Nos sentamos en su pequeño jardín, tomando café y comiendo las galletas de avena que ella siempre preparaba, mientras le expliqué toda la situación. «Roberto», me dijo después de escuchar mi historia, moviendo la cabeza con una mezcla de indignación y tristeza, «esa mujer no tiene derecho de tratarte así. Esa casa es tuya, sin importar lo que digan los papeles legales. Tú la construiste, tú la pagaste, tú criaste a tu familia ahí. Pero no sé qué hacer, Esperanza», le confesé. «Alejandro está completamente bajo su influencia. Ya no es el mismo hijo que crié. Los hombres pueden ser muy tontos cuando se trata de mujeres manipuladoras», me respondió Esperanza con la sabiduría de alguien que había visto muchas cosas en sus 75 años. «Pero tarde o temprano, la verdad siempre sale a la luz. Solo tienes que tener paciencia y estar preparado para cuando eso pase». Sus palabras me dieron una pequeña esperanza, pero aún no sabía cómo iba a manejar la situación de la fiesta. Esperanza, sin embargo, tenía una idea. «¿Sabes qué?», me dijo con una sonrisa traviesa que no había visto en años. «Creo que es hora de que nosotros, los viejos del barrio, le recordemos a esa jovencita quién realmente pertenece a esta comunidad».
El viernes por la noche, Esperanza organizó una pequeña reunión en su casa. Asistieron 8 de nuestros vecinos más antiguos, todas personas que habían conocido a Carmen y a mí durante décadas. Cuando les conté lo que estaba pasando, la indignación fue inmediata y unánime. «Esa es una falta de respeto total», dijo don Fernando, un hombre de 80 años que había sido ingeniero civil como yo. «En mis tiempos, una nuera jamás habría soñado con tratar así a su suegro». «Y en la casa que él mismo construyó», añadió doña Miriam, una maestra retirada que había conocido a Alejandro desde que era niño. «Ese muchacho se ha olvidado completamente de sus raíces». Durante esa reunión, mis amigos del barrio desarrollaron un plan que, aunque no resolvería mi problema a largo plazo, al menos me daría un poco de satisfacción personal. Era un plan simple pero efectivo, y cuando me explicaron los detalles, no pude evitar sonreír por primera vez en semanas. El sábado llegó con un cielo despejado y una temperatura perfecta para una fiesta al aire libre. Desde temprano en la mañana pude escuchar a Patricia y sus ayudantes preparando todo en el jardín. Habían contratado a una empresa de catering, habían instalado luces decorativas y habían traído mesas y sillas elegantes que transformaron completamente el espacio que Carmen y yo habíamos cuidado con tanto amor durante 40 años. A las 3 de la tarde, Patricia tocó a la puerta de mi habitación. Cuando abrí, la encontré vestida en un elegante vestido rosa que probablemente había costado más que mi pensión mensual. «Señor Morales», me dijo con esa sonrisa falsa que ya conocía tan bien, «espero que tenga planes para esta tarde. Los invitados comenzarán a llegar en 1 hora». «Sí, Patricia», le respondí con calma, «tengo planes». Mi respuesta pareció satisfacerla, porque se dio la vuelta y se fue sin decir nada más. Lo que no sabía era que mis planes no incluían abandonar mi casa. A las 4 en punto, cuando los primeros invitados comenzaron a llegar, yo estaba sentado en mi habitación, viendo por la ventana cómo la casa se llenaba de gente que no conocía. Eran exactamente el tipo de personas que había esperado. Jóvenes profesionales bien vestidos, hablando en voces altas sobre sus trabajos en empresas de tecnología y sus vacaciones en destinos exóticos. Patricia se movía entre sus invitados como una anfitriona perfecta, riéndose de sus chistes, aceptando cumplidos sobre la decoración y presumiendo constantemente sobre su hermosa casa en la Roma Norte. La escuchaba referirse a la propiedad como si siempre hubiera sido suya, como si yo nunca hubiera existido. Pero a las 6 de la tarde, cuando la fiesta estaba en su punto más alto, mi plan comenzó a ejecutarse. Primero llegó Esperanza, vestida con su mejor vestido de domingo y llevando un ramo de flores del jardín. Tocó la puerta principal y cuando Patricia atendió, se presentó como una vecina de toda la vida que quería conocer a la nueva señora de la casa. Patricia, sorprendida pero tratando de mantener su imagen perfecta frente a sus invitados, no tuvo más remedio que invitar a Esperanza a pasar. Durante los siguientes 15 minutos, Esperanza circuló entre los invitados, presentándose y contando anécdotas sobre el barrio y la historia de mi casa. «Esta casa tiene tanta historia», le decía a cualquiera que estuviera dispuesto a escuchar. «La construyó don Roberto con sus propias manos en los años 80. Él y su difunta esposa Carmen criaron a su hijo Alejandro aquí. Es una verdadera historia de amor y dedicación familiar». Pronto llegaron los demás. Uno por uno, mis amigos del barrio comenzaron a aparecer en la fiesta, todos con excusas perfectamente razonables para estar ahí. Don Fernando dijo que había venido a devolver una herramienta que había pedido prestada. Doña Miriam trajo un pastel casero como regalo de bienvenida.
Cada uno de ellos encontró la manera de entablar conversaciones con los invitados de Patricia, y en cada conversación mi nombre y mi historia surgían naturalmente. Para las 7 de la tarde, la dinámica de la fiesta había cambiado completamente. Los invitados jóvenes de Patricia se encontraron mezclados con un grupo de adultos mayores que conocían cada detalle de la historia de la casa y la familia. Y cuanto más hablaban mis amigos, más incómoda se veía Patricia. La situación llegó a su punto culminante cuando don Fernando, con la autoridad moral de sus 80 años, se dirigió directamente a Patricia en presencia de varios de sus invitados. «Disculpe, señora», le dijo con la cortesía formal de su generación, «pero me preguntaba si don Roberto se encuentra bien. No lo he visto en toda la tarde, y siempre está presente en las celebraciones familiares». Patricia se quedó helada. No podía admitir frente a sus invitados que había expulsado al dueño original de la casa de su propia fiesta, pero tampoco podía explicar mi ausencia de una manera que no la hiciera quedar mal. Él está descansando», logró decir finalmente. «¿Descansando?», preguntó doña Miriam, uniéndose a la conversación. «Pero don Roberto nunca se pierde una fiesta. Desde que murió doña Carmen, las celebraciones familiares son lo único que realmente lo hace feliz». Fue en ese momento cuando uno de los invitados jóvenes de Patricia, aparentemente confundido por toda la conversación, preguntó directamente: «¿Quién es don Roberto?». El silencio que siguió fue ensordecedor. La pregunta del joven invitado resonó en el jardín como una bomba. «¿Quién es don Roberto?». En ese momento sentí que había llegado mi hora. Durante toda la tarde había estado observando desde mi ventana, viendo cómo mis amigos del barrio ejecutaban perfectamente nuestro plan, pero sabía que eventualmente tendría que hacer mi aparición. Me levanté de mi silla, me alicé la guayabera blanca que Carmen me había regalado en nuestro último aniversario y salí de mi habitación con la dignidad que había mantenido durante 72 años de vida. Cuando aparecí en la puerta que daba al jardín, las conversaciones se detuvieron gradualmente. Los invitados jóvenes de Patricia me miraron con curiosidad, mientras que mis amigos del barrio sonreían con satisfacción. Patricia se quedó paralizada, su rostro perdiendo todo el color mientras me veía caminar lentamente hacia el centro de la reunión. «Buenas tardes», dije con voz clara y firme, dirigiéndome a todos los presentes. «Soy Roberto Esperanza Morales, y esta es mi casa». El silencio que siguió fue total. Incluso la música de fondo parecía haberse detenido. Patricia me miraba con una mezcla de horror y furia, pero no podía decir nada sin quedar completamente expuesta frente a sus invitados. Alejandro, que había estado sirviendo bebidas en el otro extremo del jardín, se acercó rápidamente con una expresión de pánico en su rostro. «Papá», me dijo en voz baja, «¿qué estás haciendo? Habíamos acordado que...». «No, hijo», lo interrumpí, sin apartar la mirada de Patricia. «Tú y tu esposa acordaron que yo no podía estar en mi propia casa. Yo nunca estuve de acuerdo con eso». Uno de los invitados jóvenes, aparentemente confundido por toda la situación, se acercó a Patricia. «Patí, no entiendo. Este señor vive aquí. ¿Por qué no nos habías mencionado que había otra persona en la casa?» Patricia intentó recuperar la compostura, pero era demasiado tarde. La verdad había salido a la luz, y todos sus invitados ahora sabían que había expulsado al dueño original de la casa de su propia fiesta. Es complicado», logró decir Patricia, su voz temblando ligeramente. «Roberto es el padre de Alex, y él vive aquí, pero tu esposa decidió que yo no podía estar presente en una fiesta que se celebraba en la casa que construí con mis propias manos». Terminé la frase por ella, mi voz manteniéndose calmada pero firme. El impacto de mis palabras fue inmediato.
Los invitados se miraban entre sí con expresiones de incredulidad e incomodidad. Era obvio que ninguno de ellos sabía cómo reaccionar ante esta revelación. Don Fernando, aprovechando el momento, se acercó a mí con una gran sonrisa. Don Roberto, qué gusto verlo. Esperanza y yo estábamos preocupados cuando no lo vimos al principio de la fiesta. Gracias por venir, Fernando, le respondí, dándole un abrazo afectuoso. Y gracias a todos mis amigos del barrio por acompañarme esta tarde. Significa mucho para mí tener el apoyo de personas que realmente conocen la historia de esta familia. Patricia finalmente encontró su voz, aunque sonaba más aguda y desesperada de lo normal. Roberto, esto es inapropiado. Esta es mi fiesta, mi celebración del Día de las Madres, y usted está arruinando todo. ¿Su fiesta?, pregunté, mi voz elevándose ligeramente por primera vez en toda la conversación. ¿En mi casa? ¿En el jardín que planté con Carmen hace 40 años? ¿Usando los muebles que compré con el sudor de mi frente? La situación se estaba volviendo cada vez más tensa, y pude ver que algunos de los invitados jóvenes comenzaban a susurrar entre ellos, claramente incómodos con la confrontación que estaban presenciando. Fue entonces cuando Alejandro, aparentemente desesperado por controlar la situación, cometió el error que cambiaría todo. «¡Papá, ya basta!», gritó, su voz cargada de frustración y vergüenza. «No puedes comportarte así frente a nuestros invitados. Patricia tiene razón, esta es su fiesta y tú no tienes derecho de arruinarla solo porque estás celoso de nuestra felicidad». Sus palabras me golpearon como una bofetada. Mi propio hijo, el niño que había criado con tanto amor y dedicación, me había acusado de estar celoso de su felicidad. Como si mi dolor y mi indignación fueran simplemente los berrinches de un viejo amargado. Pero antes de que pudiera responder, doña Miriam se adelantó con la indignación de una mujer que había conocido a 3 generaciones de mi familia. «Alejandro Morales», le dijo con una voz que cortaba como un cuchillo, «deberías darte vergüenza. Este hombre te crió solo después de que tu madre murió. Trabajó doble turno para pagarte la universidad y te heredó esta casa para que tuvieras un lugar donde formar tu familia. Y así es como le pagas su sacrificio». «Señora, usted no entiende la situación», comenzó a decir Patricia, pero doña Miriam la interrumpió inmediatamente. «Oh, yo entiendo perfectamente la situación, jovencita. Llegaste a esta familia hace 2 años, te casaste con un buen hombre que tenía una casa pagada y un padre amoroso, y ahora quieres deshacerte del padre para quedarte con todo lo demás». Las palabras de doña Miriam resonaron por todo el jardín, y pude ver cómo los invitados de Patricia comenzaban a verla con ojos diferentes. La imagen perfecta que había tratado de proyectar se estaba desmoronando frente a todos. «Eso no es cierto», protestó Patricia, pero su voz sonaba débil y poco convincente. «¿No es cierto?», preguntó Esperanza, uniéndose a la conversación. «Entonces, explícanos por qué don Roberto no pudo estar presente en una fiesta que se celebra en su propia casa. Explícanos por qué trataste de esconder su existencia de todos tus invitados». Patricia se quedó sin palabras, mirando desesperadamente a Alejandro en busca de apoyo. Pero incluso mi hijo parecía haberse dado cuenta de lo indefendible de la situación. Fue en ese momento cuando llegó la venganza que ni siquiera había planeado. Una de las invitadas de Patricia, una mujer joven y elegante que había estado escuchando toda la conversación en silencio, se acercó lentamente. La reconocí vagamente. Había llegado temprano y había estado ayudando a Patricia con algunos detalles de la fiesta. «Patricia», dijo la mujer con una voz extrañamente calmada, «creo que necesitamos hablar». «¿Ahora, Sofía?», respondió Patricia, claramente agitada. «Estamos en medio de...» «Sí, ahora», la interrumpió Sofía, «especialmente después de escuchar cómo has estado tratando a don Roberto».
Había algo en el tono de voz de Sofía que hizo que todos los presentes prestaran atención. Patricia parecía especialmente nerviosa, como si supiera lo que venía. «Sofía, por favor, no es el momento», susurró Patricia, pero su súplica solo hizo que la situación pareciera más intrigante. «Oh, creo que es exactamente el momento», respondió Sofía, su voz elevándose para que todos pudieran escuchar. «Después de todo, estamos celebrando el Día de las Madres, ¿verdad? Y creo que Alejandro merece saber qué tipo de madre es realmente su esposa». El jardín se volvió completamente silencioso. Incluso los pájaros parecían haber dejado de cantar. Patricia se había puesto pálida como un fantasma, y Alejandro miraba entre las dos mujeres con confusión. «¿De qué estás hablando, Sofía?», preguntó mi hijo. Sofía se volteó hacia Alejandro con una expresión de compasión genuina. «Alex, tu esposa ha estado teniendo una aventura conmigo durante los últimos 8 meses». El impacto de estas palabras fue como si hubiera caído un rayo en el jardín. Alejandro se quedó inmóvil, procesando lo que acababa de escuchar. Patricia comenzó a negar frenéticamente, pero Sofía continuó hablando. «Comenzó poco después de que nació Sebastián», explicó Sofía. «Patricia me contactó a través de una aplicación de citas para mujeres. Hemos estado viéndonos regularmente en mi apartamento mientras tú estás en el trabajo y el bebé está con la niñera». «Eso es mentira», gritó Patricia, su compostura perfecta finalmente quebrada. «Sofía está inventando todo esto porque está celosa de mi vida, de mi familia». «¿Celosa?», respondió Sofía con una risa amarga. «Patricia, tengo las capturas de pantalla de todos nuestros mensajes de texto. Tengo fotografías de nosotras juntas. Y lo más importante, tengo la grabación de la conversación donde me dijiste que solo te casaste con Alex por la seguridad financiera y que estabas esperando el momento perfecto para divorciarte y quedarte con la casa». El mundo pareció detenerse. Alejandro se tambaleó como si hubiera recibido un golpe físico. Los invitados estaban completamente inmóviles, presenciando el colapso completo de la vida de Patricia frente a sus ojos. «Sofía, por favor», suplicó Patricia, las lágrimas comenzando a brotar de sus ojos. «No hagas esto aquí, frente a toda esta gente». «¿Por qué no?», respondió Sofía con frialdad. «Tú no tuviste problema en humillar a don Roberto frente a toda esta gente. Creo que es justo que todos sepan qué tipo de persona eres realmente». Alejandro finalmente encontró su voz, aunque sonaba como si viniera de muy lejos. «¿Es cierto, Patricia? ¿Has estado con ella?». Patricia intentó acercarse a él, pero Alejandro retrocedió instintivamente. «Alex, puedo explicarlo todo. Sofía está exagerando, malinterpretando». «¿Malinterpretando qué?», preguntó Sofía. «Malinterpretando cuando me dijiste que tu esposo era un idiota ingenuo que creía todo lo que le decías. Malinterpretando cuando me dijiste que odiabas vivir con su padre y que estabas buscando la manera de mandarlo a un asilo». Cada palabra de Sofía era como una puñalada para Alejandro, pero para mí era una validación. Todo lo que había sentido durante los últimos 2 años, todas las sospechas sobre las verdaderas intenciones de Patricia, estaba siendo confirmado públicamente. «¿Y qué hay del bebé?», preguntó uno de los invitados, un joven que había estado escuchando toda la revelación con fascinación morbosa. Sofía se volteó hacia él con una expresión sombría. «Patricia me dijo que tuvo al bebé para asegurar su posición en la familia, para hacer más difícil que Alex la dejara cuando finalmente revelara que nunca lo había amado realmente». Esta revelación fue la gota que derramó el vaso. Alejandro comenzó a hiperventilarse, sus manos temblando mientras trataba de procesar todo lo que estaba escuchando. Su esposa no solo lo había engañado, sino que había usado a su propio hijo como una herramienta de manipulación. «Alex», dije,
acercándome a mi hijo por primera vez en meses. «Ven acá, hijo». Para mi sorpresa, Alejandro se volteó hacia mí y se derrumbó en mis brazos, sollozando como no lo había hecho desde que era niño. Todos sus años de frialdad y distancia se evaporaron en un momento y volvió a ser el niño que necesitaba a su papá. «Lo siento, papá», murmuró entre sollozos. «Lo siento mucho. Tenías razón sobre ella, tenías razón sobre todo». Mientras consolaba a mi hijo, observé cómo Patricia se desmoronaba completamente. Sus invitados la miraban con una mezcla de disgusto y compasión, claramente incómodos con toda la situación. Algunos ya estaban recogiendo sus cosas y dirigiéndose hacia la puerta. «Esto no puede estar pasando», murmuró Patricia, aparentemente hablando consigo misma. «Esto no puede estar pasando». Pero estaba pasando. En el transcurso de una hora, Patricia había perdido todo: su matrimonio, su reputación, su círculo social y, más importante aún, cualquier derecho que pudiera haber tenido sobre mi casa o mi familia. Sofía se acercó a nosotros con una expresión de disculpa. «Don Roberto, lamento que haya tenido que enterarse de todo esto de esta manera, pero cuando escuché cómo había estado tratándolo, y después de meses de escuchar a Patricia hablar tan cruelmente sobre usted, sentí que tenía que decir la verdad». «Gracias, Sofía», le respondí genuinamente. «Sé que no debe haber sido fácil para ti hacer esto». «No lo fue», admitió ella, «pero Patricia me usó tanto como los usó a ustedes. Me hizo creer que estaba infelizmente casada y que estaba planeando divorciarse. Nunca mencionó que solo estaba esperando el momento perfecto para maximizar su ganancia financiera». Durante los siguientes minutos, los invitados de Patricia comenzaron a irse uno por uno, ofreciendo disculpas murmuradas y evitando el contacto visual. La fiesta perfecta que Patricia había planeado se había convertido en su humillación pública completa. Patricia intentó una última vez salvar la situación. «Alex, por favor, podemos hablar de esto en privado. Podemos ir a terapia, podemos arreglar las cosas. Piensa en Sebastián, piensa en nuestra familia». Alejandro se apartó de mis brazos y miró a su esposa con una expresión que nunca le había visto antes. No era enojo, sino algo mucho más devastador: completa desilusión. «¿Nuestra familia?», le preguntó con voz quebrada. «Patricia, nunca hubo una familia real. Todo fue una mentira desde el principio, ¿verdad?». Patricia intentó negarlo una vez más, pero las palabras no salían. La evidencia era abrumadora y todos los presentes habían escuchado la verdad de los labios de su propia amante. «Quiero que te vayas», dijo Alejandro finalmente. «Quiero que empaques tus cosas y te vayas de esta casa tonight». «No puedes echarme», protestó Patricia, recuperando algo de su agresividad anterior. «Tengo derechos como tu esposa, tengo derecho a la mitad de todo». «¿La mitad de qué?», pregunté, hablando por primera vez directamente a Patricia en toda la tarde. «La mitad de la casa que nunca fue tuya, la mitad de las memorias que nunca compartiste, la mitad del amor que nunca sentiste». Patricia me miró con odio puro, toda pretensión de civilidad finalmente abandonada. «Usted nunca me quiso en esta familia desde el primer día. Siempre supo que yo no era lo suficientemente buena para su precioso hijo». «Tienes razón», le respondí con calma. «Nunca creí que fueras lo suficientemente buena para Alejandro, pero no por las razones que piensas. No era por tu origen o tu apariencia o tu dinero. Era porque desde el primer día vi que no lo amabas realmente. Vi que solo veías lo que él podía darte, no quién era realmente». Mis palabras parecieron golpearla como si fuera la verdad que había estado evitando toda su vida. Patricia se quedó en silencio por un momento, procesando la realidad de que había sido descubierta completamente. «Está bien», dijo finalmente, su voz ahora fría y calculadora.
Pero Sebastián es mi hijo y no van a poder quitármelo. Nadie quiere quitarte a tu hijo, Patricia, respondió Alejandro. Pero tampoco voy a permitir que uses a Sebastián como una herramienta de manipulación como lo has estado haciendo desde que nació. ¿Manipulación?, gritó Patricia. Ese bebé es lo único real que tengo en mi vida. Si eso fuera cierto, intervino doña Miriam, quien había estado observando toda la confrontación en silencio, no lo habrías usado como una excusa para tratar de deshacerte de su abuelo. Patricia se volteó hacia doña Miriam con furia. Usted no sabe nada sobre mi vida o mis decisiones. Sé lo suficiente, respondió doña Miriam con la dignidad de sus 70 años. Sé que una buena madre quiere que su hijo tenga la mayor cantidad de amor posible en su vida, y un abuelo que lo ama es una bendición, no un obstáculo. En ese momento, como si hubiera sido llamado por la conversación, el llanto de Sebastián comenzó a escucharse desde la casa. El bebé había estado durmiendo durante toda la confrontación, pero aparentemente el ruido y la tensión finalmente lo habían despertado. «Voy a buscarlo», dijo Alejandro, dirigiéndose hacia la casa. «No», lo detuvo Patricia, adelantándose rápidamente. «Yo voy. Es mi hijo». Pero cuando Patricia entró a la casa para buscar a Sebastián, el resto de nosotros nos quedamos en el jardín en un silencio incómodo. Los únicos invitados que quedaban eran mis amigos del barrio y Sofía, quien parecía estar luchando con sus propias emociones después de la revelación que había hecho. «Don Roberto», me dijo Sofía acercándose a mí nuevamente, «quiero que sepa que Patricia me contó muchas cosas sobre usted durante estos meses. Me dijo que era un viejo terco y manipulador, que no quería dejar que Alex creciera y formara su propia familia». «¿Y tú le creíste?», le pregunté sin malicia en mi voz. «Al principio sí», admitió Sofía, «pero mientras más me contaba sobre usted, más me preguntaba por qué una persona tan supuestamente horrible había criado a un hombre tan bueno como Alex. Y cuando la escuché hoy prohibiéndole estar en su propia casa, me di cuenta de que todo lo que me había dicho sobre usted eran proyecciones de sus propios defectos». Sus palabras me conmovieron más de lo que esperaba. Durante meses había comenzado a dudar de mí mismo, preguntándome si realmente era tan difícil de vivir como Patricia decía. Escuchar una perspectiva externa me ayudó a confirmar que mis instintos sobre ella habían sido correctos desde el principio. Patricia regresó al jardín cargando a Sebastián, quien había dejado de llorar, y ahora miraba curioso a todas las personas en su jardín. El bebé de 8 meses tenía los ojos de Alejandro y la nariz de Carmen, y verlo me llenó de una mezcla de amor y tristeza. «Alex», dijo Patricia, acercando el bebé a mi hijo, «mira a tu hijo. Piensa en lo que es mejor para él antes de tomar cualquier decisión drástica». Alejandro tomó a Sebastián en sus brazos y por un momento vi una lucha interna en sus ojos. Era obvio que amaba profundamente a su hijo y que la idea de una batalla por la custodia lo aterrorizaba. «Patricia», le dijo finalmente, «lo que es mejor para Sebastián es crecer en un hogar lleno de amor honesto, no de mentiras y manipulación». ¿Y crees que tu padre puede proporcionarle eso?, preguntó Patricia con sarcasmo. ¿Un viejo amargado que ni siquiera quiere que su propio hijo sea feliz? «Mi padre», respondió Alejandro, mirándome directamente, «es el hombre más honorable que conozco. Y me tomó 25 años casado contigo para recordar eso». Sus palabras me llegaron al corazón. Después de meses de sentirme como un extraño en mi propia familia, finalmente escuchar a mi hijo defenderme públicamente fue una de las experiencias más emotivas de mi vida. Pero la tarde aún no había terminado. Patricia tenía una última carta que jugar y estaba a punto de revelar algo que cambiaría todo una vez más.
Patricia se quedó en silencio durante varios minutos después de que Alejandro la defendiera públicamente, pero pude ver en sus ojos que estaba calculando su próximo movimiento. Conocía esa mirada. La había visto muchas veces durante los últimos 2 años cuando las cosas no salían según sus planes. Era la mirada de alguien que estaba a punto de jugar su última carta sin importar a quién lastimara en el proceso. «Está bien», dijo finalmente, su voz adquiriendo un tono peligrosamente calmado. «Si así es como van a ser las cosas, entonces creo que todos merecen saber toda la verdad». Alejandro la miró con desconfianza. «¿De qué estás hablando ahora, Patricia?» «Estoy hablando de la verdad sobre tu padre», respondió ella, señalándome con una sonrisa cruel que no había visto antes. «La verdad sobre el santo Roberto Morales que todos ustedes veneran tanto». Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. Había algo en su tono que me hizo saber que lo que venía no iba a ser una de sus manipulaciones habituales. Había algo diferente en sus ojos, algo más oscuro y más calculado. «Patricia, no sé qué estás planeando», le dije, «pero sea lo que sea, no va a cambiar lo que has hecho hoy». «Ah, ¿no?», me respondió con esa sonrisa helada. «¿Estás seguro de eso, Roberto? Porque tengo algo que creo que va a ser muy interesante para todos, especialmente para Alejandro». Se dirigió hacia su bolso, que había dejado sobre una de las mesas del jardín, y sacó su teléfono celular. Durante unos momentos navegó por él, mientras todos la observábamos en silencio, preguntándonos qué nueva manipulación estaba planeando. «Aquí está», dijo finalmente, sosteniendo el teléfono en alto. «Una conversación muy reveladora que grabé hace 6 meses». «¿Grabaste una conversación?», preguntó Alejandro, claramente confundido. «¿Con quién?». «Con tu querido padre», respondió Patricia, su sonrisa volviéndose aún más cruel. «Una conversación donde él admite algo que estoy segura de que nunca te ha contado». Mi corazón comenzó a latir más rápido. No podía imaginar qué conversación podría haber grabado, pero el hecho de que hubiera estado grabando nuestras interacciones en secreto ya era suficientemente perturbador. «No tienes derecho de grabar conversaciones privadas», le dije, tratando de mantener la compostura. «En realidad, México es un estado de consentimiento unilateral para grabaciones», respondió Patricia con satisfacción. «Solo necesito mi propio consentimiento para grabar cualquier conversación en la que participe». Presionó el botón de reproducción en su teléfono y de repente mi propia voz llenó el jardín. Era una conversación que había tenido lugar en la cocina hace varios meses, cuando Patricia había estado presionándome sobre mudarme de la casa. En la grabación se podía escuchar mi voz claramente. «Patricia, hay cosas sobre la historia de esta familia que tú no entiendes, cosas que Alejandro no sabe y que prefiero que sigan así». «¿Qué tipo de cosas?», se escuchaba la voz de Patricia en la grabación. «Cosas sobre Carmen, sobre nuestro matrimonio, sobre decisiones que tomé hace mucho tiempo», respondía mi voz grabada. La grabación se detuvo ahí, y Patricia nos miró a todos con triunfo. «¿Ven? Su perfecto padre les ha estado mintiendo durante años sobre algo relacionado con Carmen». Alejandro me miró con confusión y algo que podría haber sido decepción. «Papá, ¿de qué está hablando?». Sentí como si el mundo se estuviera desmoronando bajo mis pies. La conversación que Patricia había grabado había sido tomada completamente fuera de contexto, pero sin conocer el contexto completo, sonaba como si yo estuviera admitiendo algún terrible secreto sobre Carmen. «Alejandro», le dije acercándome a él, «esa conversación fue sacada de contexto. Patricia estaba tratando de manipularme para que le dijera cosas que...». «¿Qué cosas, papá?», me interrumpió Alejandro, su voz cargada de emoción. «¿Qué secretos has estado guardando sobre mi madre?». Patricia sonrió con satisfacción, sabiendo que había logrado sembrar la duda entre nosotros justo cuando parecíamos estar reconciliándonos. «Cuéntale, Roberto», me desafió.
Cuéntale sobre las cartas que encontré en el ático. Mi sangre se heló. Las cartas. Había esperado que nunca fueran descubiertas, que pudieran permanecer enterradas para siempre junto con los secretos que contenían. ¿Qué cartas?, preguntó Alejandro, mirando entre Patricia y yo. Patricia volvió a hurgar en su bolso y sacó un sobre amarillento que reconocí inmediatamente. Era una de las cartas que Carmen había escrito durante sus últimos meses de vida, cartas que había escondido en el ático porque contenían pensamientos y sentimientos que había sentido que eran demasiado dolorosos para compartir con Alejandro. «Estas cartas», dijo Patricia, agitando el sobre en el aire, «que tu padre ha estado escondiendo durante 5 años. Cartas donde tu madre expresa sus verdaderos sentimientos sobre su matrimonio y sobre ti». «¡Devuélveme esas cartas!», le grité, perdiendo finalmente la compostura. «No tienes derecho de leer la correspondencia privada de Carmen». «Oh, pero ya las leí», respondió Patricia con crueldad, «y creo que Alejandro merece saber lo que su madre realmente pensaba sobre él». Alejandro se veía completamente destrozado. En el transcurso de una tarde, había descubierto que su esposa lo había engañado, que había estado usando a su hijo como manipulación, y ahora estaba a punto de escuchar secretos sobre su madre muerta que aparentemente yo había estado ocultando. «Por favor», le supliqué a Patricia, «sea lo que sea que hayas leído en esas cartas, no hagas esto. Carmen está muerta, no puede defenderse». «Exactamente», respondió Patricia. «No puede defenderse, pero sus palabras pueden hablar por ella». Abrió el sobre y sacó una de las cartas escritas con la letra temblorosa de Carmen durante sus últimos días. Comenzó a leer en voz alta. «Roberto, no sé si tendré el valor de decirte esto en persona, pero hay cosas que necesito que sepas antes de morirme. Hay cosas sobre nuestro hijo que nunca hemos discutido, decisiones que tomé sin consultarte». Alejandro se había puesto pálido. «Papá, ¿qué significa eso?» Sabía que había llegado el momento de contar la verdad completa, una verdad que había esperado llevarme a la tumba. Pero Patricia había forzado mi mano, y ahora no tenía otra opción que revelar el secreto que Carmen y yo habíamos guardado durante 35 años. «Alejandro», le dije, tomando sus manos entre las mías, «siéntate, hijo. Hay algo que necesito contarte sobre tu nacimiento». Patricia sonrió con satisfacción, creyendo que había ganado. Pero lo que no sabía era que la verdad completa no era lo que ella pensaba que era. «Cuando tu madre y yo llevábamos 3 años casados», comencé, mi voz temblando ligeramente, «descubrimos que no podíamos tener hijos naturalmente. Los médicos nos dijeron que era prácticamente imposible». Alejandro me miraba con confusión. «Pero yo existo, papá. Obviamente sí pudieron». «No», le dije suavemente. «Tú no eres nuestro hijo biológico, Alejandro. Eres adoptado». El silencio que siguió fue ensordecedor. Incluso Patricia se quedó sin palabras, claramente no esperando esta revelación. «¿Adoptado?», murmuró Alejandro, como si la palabra fuera extraña en su boca. «Tu madre biológica era una adolescente de 17 años que no podía criarte», continué. «Era la sobrina de uno de nuestros amigos, y cuando se enteró de que estaba embarazada, su familia la presionó para que te diera en adopción. Carmen y yo habíamos estado intentando tener hijos durante años sin éxito, y cuando supimos de tu situación, supimos inmediatamente que estabas destinado a ser nuestro hijo». Alejandro se sentó pesadamente en una de las sillas, procesando esta información que cambiaba toda su comprensión de su identidad. «¿Por qué nunca me lo dijeron?», preguntó finalmente. «Porque», respondí, «desde el momento en que te pusieron en los brazos de Carmen, cuando tenías 2 días de edad, fuiste nuestro hijo en todos los sentidos que importaban.
no biológicamente, pero sí en el corazón, en el alma, en el amor. Patricia, dándose cuenta de que su revelación no había tenido el efecto devastador que esperaba, intentó una vez más tomar el control de la situación. «Pero eso no es todo», gritó, agitando otra carta. Carmen también escribió sobre sus dudas sobre la adopción, sobre si habían tomado la decisión correcta. «Claro que tuvo dudas», le respondí, mi voz ahora más firme. «Cualquier padre tiene dudas. Cualquier padre se pregunta si está haciendo lo correcto por su hijo. Pero lee la carta completa, Patricia. Lee lo que Carmen escribió después de esas dudas». Patricia miró la carta en sus manos, y por primera vez en toda la tarde vi incertidumbre en sus ojos. Esperanza, que había estado escuchando toda esta revelación en silencio, se acercó a Patricia y le extendió la mano. «Dame esa carta, jovencita. Si vas a leer la correspondencia privada de una mujer muerta, al menos lee todo el contexto». Sorprendentemente, Patricia le entregó la carta. Esperanza se ajustó sus anteojos y comenzó a leer en voz alta. «Pero cada vez que veo a Alejandro sonreír, cada vez que me dice que me ama, cada vez que lo veo crecer y convertirse en el hombre maravilloso que es, sé que tomamos la decisión correcta. No importa que no comparta nuestros genes, comparte nuestro amor, nuestros valores, nuestros sueños para su futuro. Es nuestro hijo en todos los sentidos que importan, y no cambiaría ni un solo día de haberlo criado». Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Alejandro mientras escuchaba las palabras de su madre. Patricia intentó interrumpir, pero Esperanza continuó leyendo. «Roberto ha sido el padre más dedicado que cualquier niño podría pedir. Ha sacrificado tanto por Alejandro, ha trabajado tantas horas extra para pagarle la mejor educación, ha estado presente en cada momento importante de su vida. Si algo me pasa, sé que Roberto seguirá siendo el padre amoroso que siempre ha sido». Cuando Esperanza terminó de leer, el jardín estaba completamente silencioso, excepto por los sollozos suaves de Alejandro. Patricia se veía derrotada, dándose cuenta de que su última manipulación había backfired completamente. «¿Por qué?», me preguntó Alejandro entre lágrimas. «¿Por qué nunca me dijeron la verdad?». «Porque», le respondí, acercándome a él y poniéndole una mano en el hombro, «queríamos que crecieras sabiendo que eras amado, no que eras una segunda opción. Queríamos que tu identidad se basara en el amor que te dimos, no en las circunstancias de tu nacimiento». «Pero tengo derecho a saber sobre mis padres biológicos», protestó Alejandro. «Por supuesto que sí», le respondí. «Y si quieres buscarlos, te ayudaré. Tu madre biológica se llamaba Rosa Martínez, y si mal no recuerdo, se mudó a Guadalajara después de tu nacimiento. Carmen y yo siempre hemos mantenido esa información en caso de que algún día quisieras conocerla». Alejandro me miró con una mezcla de dolor y gratitud. «Papá, ¿esto cambia algo entre nosotros?». «Hijo», le dije en mi propia voz quebrándose por la emoción, «tú has sido mi hijo durante 35 años. Has sido la luz de mi vida desde el día que llegaste a nuestra familia. Nada de lo que hayas descubierto hoy cambia el hecho de que eres mi hijo y yo soy tu padre». Alejandro se levantó de la silla y me abrazó, un abrazo más fuerte y más emotivo que cualquiera que hubiéramos compartido en años. «Te amo, papá», murmuró en mi oído, «y lamento haber dudado de ti. Lamento haber dejado que Patricia me manipulara para alejarme de ti». «No tienes nada de qué disculparte, hijo», le respondí. «Estabas enamorado, querías hacer feliz a tu esposa. Esos son impulsos nobles, incluso cuando las decisiones que tomaste me lastimaron». Patricia, viendo que había perdido completamente el control de la situación, hizo un último intento desesperado de recuperar algo de poder. «Esto no cambia nada», gritó. «Alejandro,
Sigo siendo tu esposa. Sigo siendo la madre de Sebastián. No pueden simplemente echarme como si no fuera nada. Alejandro se separó de mí y miró a Patricia con una calma que no había visto en él en años. Tienes razón, Patricia, le dijo. Eres la madre de Sebastián, y nada va a cambiar eso. Pero ya no eres mi esposa, no en ningún sentido real. No puedes divorciarte de mí tan fácilmente, protestó Patricia. Los jueces mexicanos consideran el bienestar del niño, y un bebé necesita a su madre. Estoy de acuerdo, respondió Alejandro. Sebastián necesita a su madre, pero también necesita crecer en un ambiente de honestidad y amor genuino, no de manipulación ni mentiras. Fue entonces cuando Sofía, quien había estado observando toda esta revelación familiar en silencio, se adelantó una vez más. Patricia, le dijo, hay algo más que creo que Alejandro necesita saber. Patricia se volteó hacia Sofía con terror en sus ojos. Sofía, ya hiciste suficiente daño por una noche. No, respondió Sofía firmemente. No he terminado. Alex, Patricia no solo ha estado teniendo una aventura conmigo, ha estado teniendo aventuras con múltiples personas durante todo su matrimonio. Esta nueva revelación golpeó a Alejandro como otra bofetada. ¿Qué? Yo no fui la primera, explicó Sofía. Patricia me mostró fotografías y mensajes de otras relaciones que había tenido. Hombres, mujeres, no le importaba. Me dijo que veía su matrimonio como una base de operaciones mientras exploraba sus opciones. Patricia negaba frenéticamente con la cabeza, pero Sofía continuó hablando. Y hay algo más, Alex. Patricia ha estado tomando pastillas anticonceptivas durante los últimos 6 meses. Me mostró el paquete una vez, riéndose de cómo tú creías que estaban intentando tener otro bebé. Esta revelación final fue la que quebró completamente a Alejandro. Se había estado preguntando por qué Patricia no había quedado embarazada nuevamente a pesar de que habían estado intentando expandir su familia. ¿Es cierto?, le preguntó directamente a Patricia. Patricia se quedó en silencio, finalmente sin palabras, sin manipulaciones, sin mentiras que pudiera usar para salir de esta situación. Voy a llamar a mi abogado mañana por la mañana, dijo Alejandro finalmente. Quiero el divorcio, quiero la custodia compartida de Sebastián, y quiero que firmes un acuerdo de que nunca intentarás quitarme esta casa. No voy a firmar nada, gritó Patricia, su última máscara de civilidad finalmente cayendo. Voy a luchar por todo. Voy a hacer que este divorcio sea tan doloroso y costoso que van a desear nunca haberme conocido. Fue entonces cuando don Fernando, quien había estado escuchando todo en silencio, se acercó con una expresión muy seria. Señora, le dijo a Patricia con la autoridad de sus 80 años, creo que debería reconsiderar esa posición. ¿Y por qué debería escuchar a un viejo como usted?, le respondió Patricia con desprecio. Porque, respondió don Fernando con una sonrisa ligera, resulta que soy abogado jubilado, especializado en derecho familiar, y después de lo que hemos presenciado esta tarde, tengo que informarle que ha cometido varios delitos que podrían resultar en cargos criminales. Patricia se puso pálida. ¿Qué delitos? Grabación ilegal de conversaciones privadas con intención de chantaje, comenzó don Fernando contando con sus dedos. Robo de correspondencia privada, fraude matrimonial, y dependiendo de lo que revele una investigación más profunda de sus finanzas, posiblemente apropiación indebida de bienes familiares. Eso es ridículo, protestó Patricia, pero su voz sonaba menos convencida que antes. ¿Lo es?, preguntó don Fernando. Porque estoy bastante seguro de que si Alejandro solicita una auditoría completa de las finanzas familiares durante su matrimonio, van a encontrar algunas discrepancias interesantes.
Patricia se quedó completamente inmóvil, y por primera vez en toda la tarde vi miedo real en sus ojos. Así que, continuó don Fernando, le sugiero que considere aceptar cualquier oferta razonable que Alejandro esté dispuesto a hacer, porque la alternativa podría ser mucho más complicada para usted. El jardín se sumió en silencio mientras Patricia procesaba esta nueva realidad. Durante toda su relación con nuestra familia, había estado acostumbrada a manipular situaciones a su favor, pero ahora se encontraba enfrentando las consecuencias reales de sus acciones. «Está bien», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. «Acepto el divorcio con custodia compartida, pero quiero una compensación financiera». «No», respondió Alejandro firmemente. «No vas a recibir ni un peso más allá de lo que necesites para cuidar a Sebastián cuando esté contigo. Has mentido sobre todo desde el día que nos conocimos. No mereces nada más». Patricia intentó protestar una vez más, pero don Fernando la interrumpió. «Señora, le aconsejo encarecidamente que acepte esta oferta. Es mucho más generosa de lo que recibiría en un tribunal después de que toda esta evidencia sea presentada». Patricia miró alrededor del jardín, viendo las caras de todas las personas que habían presenciado su humillación completa. Ya no tenía aliados, ya no tenía manipulaciones que funcionaran, ya no tenía poder sobre ninguno de nosotros. «Acepto», murmuró finalmente, y así, la fiesta que Patricia había planeado como una celebración de su estatus como la perfecta esposa y madre, terminó siendo el día que perdió todo: su matrimonio, su reputación, su hogar y cualquier respeto que hubiera tenido de las personas en su vida. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad legal y emocional. Patricia empacó sus cosas y se mudó a un pequeño apartamento en otra parte de la ciudad. El proceso de divorcio, contrario a sus amenazas, fue relativamente simple gracias a toda la evidencia que había sido presentada públicamente. Alejandro y yo pasamos semanas reconstruyendo nuestra relación, hablando sobre todo lo que había pasado durante los últimos 2 años, y más importante aún, sobre las revelaciones sobre su adopción. Decidió no buscar a sus padres biológicos inmediatamente, pero guardó la información en caso de que cambiara de opinión en el futuro. «Papá», me dijo una noche mientras estábamos sentados en la sala que Patricia había querido renovar, «lamento haber dudado de ti. Lamento haber permitido que ella se interpusiera entre nosotros». «Hijo», le respondí, «todos cometemos errores cuando estamos enamorados. Lo importante es que aprendemos de ellos». Sofía se convirtió en una amiga inesperada de la familia. Se disculpó repetidamente por su papel en la situación, aunque todos entendíamos que ella también había sido víctima de las manipulaciones de Patricia. «Don Roberto», me dijo unas semanas después, «espero que pueda perdonarme por haber participado en lastimar a su familia». «Sofía», le respondí, «sin tu valentía para decir la verdad, podríamos haber perdido a Alejandro para siempre. Le estaré eternamente agradecido». La historia de la fiesta se convirtió en leyenda en el barrio. Durante meses, mis amigos recordaban con satisfacción cómo habíamos puesto a Patricia en su lugar. Pero para mí, lo más importante no era la venganza, sino la reconciliación con mi hijo. Hoy, 2 años después de aquella fiesta memorable, Alejandro y Sebastián viven conmigo en la casa que Carmen y yo construimos con tanto amor. Sebastián, ahora de casi 3 años, llena la casa con la risa y la energía que había estado faltando durante los años oscuros con Patricia. Patricia cumple con su acuerdo de custodia, llevándose a Sebastián los fines de semana. Ha intentado algunas manipulaciones menores a lo largo de los años, pero Alejandro ha aprendido a reconocerlas y no se deja influenciar. Y yo, Roberto Esperanza Morales, a los 74 años,
He aprendido que a veces la verdad toma tiempo en revelarse, pero cuando finalmente sale a la luz, la justicia puede ser más dulce de lo que nunca imaginaste. Esta casa sigue siendo un hogar lleno de amor, como Carmen y yo siempre quisimos que fuera, y aunque Patricia intentó dividirnos, al final solo logró fortalecernos como familia. Porque el amor verdadero, el tipo de amor que une a padres e hijos, es más fuerte que cualquier manipulación o mentira. Y esa, al final, fue la lección más valiosa de toda esta experiencia. Que el amor honesto siempre prevalece sobre las mentiras, sin importar cuánto tiempo tome revelar la verdad.